podemos hacer cubrir, iría nuestra socia y compañera Nuria a por ello. Y si no, largamos el paseo. Pero entiendo que la gente sí que quiera azúcar, con lo cual... No creo, Bueno, luego a lo largo del día a lo mejor ya... No tenemos calorías. Por lo visto, pues sí, hace falta. Hay bollitos Hay bollito para... y entonces Metes el bollo en el café. Sí. Bueno, la cuestión es que vamos a ir empezando para aprovechar más. La disposición sería, me imagino que luego sí que vamos a necesitar trabajar en grupo tal vez, ¿no? Bueno, pues sin abusar de la situación actual de la pandemia, que sí que nos permite cierta libertad, pues nos vamos tomando asiento ninguna por muy cerca, donde cada uno vale. para no tener que estar aprendiendo. Sí, así. Vale. Una cuestión más y ya a modo de presentación y simplemente con la intención de darles lo antes posible la palabra a las personas que van a intervenir, es simplemente poner en contexto un poco el foro SEC, es el foro, es la actividad más reciente que tenemos, por unos días, porque ahora va a haber una actividad mucho más reciente de la que os hablaré al final de esta sesión, pero es la más reciente que tenemos, es el cuarto foro. Ayer estuvimos también con cerramos el gran slam de exámenes de traducción que hace la Delegación de Madrid, de traducción de latín y griego, premio Ciceroniano, Parnaso, Minerva y Atenea, y hoy, acto seguido, queríamos dedicar una jornada a profesores, a alumnos del máster de formación de profesorado o gente interesada en general sobre el latín y el griego. Bien, solemos escoger un tema de actualidad candente, que es el adjetivo que más le pega a actualidad casi siempre, y este año, en esta ocasión, hemos pensado en las metodologías llamadas activas. No nos vamos a meter ahora en una clase de definiciones y tal, o sí, no sé qué es lo que tendrás preparado, pero nuestro objeto es eso, es ponernos en contacto de forma directa con el latín y con el griego, con los métodos activos de enseñanza y aprendizaje. Para ello contamos con 3 personas que saben mucho. Tenemos siempre la suerte de que para estos foros vienen la persona ideal, ¿no? Y en este encuentro vamos, dado que la estructura va a ser 3 partes. Primero va a hablar José Carlos Castellano, que es el autor del libro La lengua griega antigua por contexto, que es este libro que a lo mejor conocéis muchos de aquí, es este de aquí, no sé si luego lo vas a poner, pero vamos, lo pueden vale, cuando quieran. está aquí por si tenéis una curiosidad de sentir lo agradable que es el griego en vuestras manos. Y después tenemos la participación de Rodrigo Portela, coordinador de los círculos latino y griego de Valladolid y profesor autónomo de latín y griego antiguo y moderno, y Pablo Villaoslada, profesor también de instituto y coordinador de la Asociación Círculos Latinos Madritensis y profesor de latín, como he dicho ya, en un instituto público de la Comunidad de Madrid, que viene además acompañado con compañeros del círculo. Entonces, yo, si os parece que ha sido satisfactoria esta presentación, te doy ya la palabra para que inicies la primera parte de este foro. Y me pongo a escuchar activamente lo que tengas que decir. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Óscar Martínez y a la SEC de Madrid por invitarme a este foro sobre metodologías activas de enseñanza del latín y griego. Acerca de la definición, pues sí tenía pensado decir una cosa. Simplemente, tal y como yo lo entiendo, el método tradicional que llamamos nosotros, el método gramatical, que por cierto yo he empleado por muchos más años que la metodología activa que empleo ahora. Llevo con ella 7 años y estuve pues como 15 con la metodología, digamos, gramatical. Según yo lo entiendo, la metodología gramatical supone hasta cierto punto traducir para comprender, mientras que la metodología activa lo que conlleva es más bien comprender para traducir. Se trata de la misma cuestión, pero digamos en orden inverso. Y bueno, ahora explicaré un poquito a qué me refiero con esto. Entonces, a propósito de esta cuestión, claro, un primer punto sería
¿Por qué cambiar de metodología? Como decía antes, yo estuve muchos años enseñando con el método gramatical y no me sentía insatisfecho. Las cosas me parecía que iban bien, sobre todo porque no conocía otra manera de hacerlo. El tema está en que cuando conocí otro modo, cuando vi a profesores poniendo en práctica la metodología activa, lo que vi es que lo que yo hacía no es que estuviera mal, sencillamente esto a mí me pareció que estaba incluso mejor. He encontrado una serie de razones que podrían hacer pensar a un profesor o a una profesora que quiera, vamos, que se plantee cambiar de metodología, vamos, una serie de razones que harían que se lo plantease. En primer lugar, por ejemplo, tenemos razones de tipo pedagógico. Lo que yo he comprobado en los últimos años en mis clases, y creo que también otros muchos profesores que emplean estos métodos, es que el aprendizaje es aún más efectivo. Aprenden la gramática exactamente igual que con el método gramatical, solo que de otra manera distinta, y además, como extra, aprenden una cantidad enorme de vocabulario, no se depende del diccionario. Además, perciben el latín como un idioma, no como un conjunto de reglas abstractas, que es algo que a algunos les ocurría con el método gramatical. Y aparte de eso, se fomenta la interacción en clase, la implicación del alumno, el grado de alerta, en el buen sentido, que el alumno debe tener para seguir las clases, es además muy alto. No existe la posibilidad de compensar después con un estudio teórico de gramática, todo es práctico, todo está integrado en la actividad del aula. A propósito de eso, el segundo tipo de razones serían educativas. Desde el punto de vista del funcionamiento de un aula real de instituto, que los alumnos estén participativos en las clases, que estén implicados en lo que se está haciendo y que además perciban el aprendizaje no como una especie de, digamos, de tarea tediosa, sino de una actividad casi lúdica, y lo digo en el buen sentido, no en el malo, por supuesto, es algo que consigue cambiar, y a mí por lo menos es lo que me ha ocurrido, es mi experiencia radicalmente la experiencia que se tiene en clase. El ambiente es mucho mejor, la grandísima mayoría de los alumnos se implica en mayor medida de lo que yo conseguía con el método gramatical, por ejemplo, y en ese sentido el funcionamiento, como digo, del método ofrece ventajas evidentes. Y un último, digamos, un tercer tipo de conjunto de razones sería razones profesionales. Esto que yo percibo en los alumnos de la mejora de la comprensión del latín y del griego, la mejora también de, digamos, la competencia lingüística, es algo que he podido comprobar en mí mismo. O sea, yo también he seguido la metodología y sencillamente es que mi propio dominio del latín y del griego ha mejorado. Y lo que he conseguido con ello ha sido un acceso a los textos más ágil de lo que yo era capaz de hacer antes, que también me ha llevado a plantearme otras perspectivas que antes no habría podido hacer, no me habría podido plantear sencillamente. Y ahora llegamos a una gran pregunta, claro, ¿qué hace falta para cambiar de metodología? Vaya por delante que desde luego esto no es un día se levanta uno por la mañana y decir me pide el cuerpo hablar latín, me pide el cuerpo hablar en griego, por ejemplo. Me pide el cuerpo llegar a clase y emplear unas técnicas de enseñanza que son radicalmente diferentes de las que yo utilizaba antes. Esto no funciona así. Claro, esta requiere por parte del profesor un gran esfuerzo, una gran inversión de tiempo, de trabajo, pero a la vez también, y esto es algo que me gustaría recalcar que es muy importante, si queremos que los alumnos aprendan con ilusión, que no reciban nuestras asignaturas, y el mero hecho de estar en una clase como algo pesado, como algo aburrido, como algo también de lo que librarse cuanto antes, es fundamental que nosotros sintamos lo mismo. Si queremos que los alumnos estén a gusto en clase y que aprendan con placer, nosotros tenemos que estar a gusto y aprender con placer. No podemos transmitir entusiasmo si nosotros primero no lo sentimos, eso es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir un método, tanto para latín como para griego, y familiarizarnos con él. En cuanto al método, tenemos varias opciones de las que hablaré ahora, pero en ese sentido es fundamental también tener presente que, por ejemplo, y eso es también mi experiencia personal, cambiar de metodología en una de las asignaturas y en otra no, conlleva ciertas desventajas. Se rompe la unidad, por decirlo así, de lo que es el bachillerato de humanidades. Estoy hablando, por supuesto, de lo que es cuarto de ESO, latín, y luego en bachillerato las asignaturas de latín y griego. Es mejor, es importante que los alumnos perciban una coherencia formativa en ambos idiomas. Para llegar a manejar el método de manera efectiva en clase, porque es muy distinto ver a otros hacerlo, que luego ponerte a hacerlo tú, hay que aprender, requiere un proceso, eso no se hace de un día para otro.
Y por supuesto no vamos a estar un día dando clase con el método gramatical y al siguiente con un método activo así como para arte de magia. Para mí, y creo que para la grandísima mayoría, si no todos de los profesores que hemos cambiado de metodología, el formarse con docentes que ya la utilicen y de los que podamos aprender, con los que podamos compartir, es algo fundamental. Hay muchos sitios también para hacerlo, hablaré también de ello a continuación, pero es un poco esto de ver para creer también. Más que nada porque, y aquí hablo de mi propia experiencia, yo cuando daba clase con el método gramatical, antes de conocer la metodología activa, francamente era bastante escéptico, hasta que lo vi. Cuando vi una clase en la que se ponían en práctica todas estas herramientas, todos estos instrumentos, todas estas guías, sencillamente, o sea, no pude dejar de ver el potencial que yo entendía que era gigantesco para el aprendizaje de los alumnos y para el desarrollo de las clases. Y luego el tercer punto, formarse en la práctica oral, como decía antes. Por supuesto, no vamos a levantarnos un día y ponernos a hablar en latín y en griego clásicos como para arte de magia. No tenemos que esperar a ser capaces de hacer eso para empezar a cambiar de metodología. Como comentaba antes, es un proceso, es algo que vamos a ir haciendo poco a poco, y conforme vayamos aprendiendo nosotros también, de manera natural iremos aprendiendo a decir más cosas. No hace falta hablar como Cicerón en latín, no hace falta hablar como Demóstenes en griego. Todo lo que podamos decir, por poco que sea, aunque solo sea saludar, ya es algo que ayuda a que los alumnos se sientan en un entorno donde todo está a favor del aprendizaje del latín y del griego, y todo lo que podamos decir ayuda a crear esta complicidad con los alumnos y esta idea de que estamos compartiendo algo valioso, algo que tiene sentido, y va a ayudar a que podamos manejar la clase mucho mejor, a que los alumnos se impliquen mucho más, y también, sencillamente, a que el aprendizaje, como decía antes, sea lo más efectivo posible. El método, sin hablar en latín y en griego en las clases, la metodología activa, en mi experiencia, ya es muy provechoso. Ya ofrece ventajas con respecto del método gramatical. Si además sumamos la oralidad, que creo que es algo importante, esos beneficios se multiplican. Es mi experiencia y creo la de también otros muchos compañeros y compañeras. A propósito de esto, métodos activos de latín. Creo que no la totalidad por supuesto, pero la grandísima mayoría de los profesores que damos clase en institutos con metodologías activas, utilizamos el método Orber, Lingua Latina per se Illustrata, cuyo primer libro es Familia Romana, acompañado del libro de ejercicios. Hay otros métodos, desde mi punto de vista, menos completos en este sentido, porque hablando de metodologías activas, claro está, este método que tenemos aquí, el Familia Romana, Lingua Latina per se Illustrata, es llamado inductivo contextual. La idea es que se empieza a leer desde el primer momento y el texto es comprensible en su mayoría, de modo que mediante la ayuda del contexto, imágenes en el margen y también la ayuda del profesor, por supuesto, en todo momento el alumno sabe dónde se está moviendo, comprende lo que está leyendo, podemos empezar a practicar y a ejercitar que la gramática se adquiere de esa forma. Como decía antes, no de modo abstracto para su aplicación, sino de modo intuitivo para luego la reflexión racional e interiorización de ella mediante la práctica continua. Hay otros métodos pues, llamados de lectura, como por ejemplo el de Cambridge, que también está muy bien y hay compañeros que los emplean, pero por ejemplo, vamos, desde mi punto de vista, si queremos meternos plenamente en la metodología activa, este es, hoy por hoy, creo, el mejor de los métodos. Tiene alguna complicación en su aplicación real luego en las aulas, como decía, de ESO y bachillerato. Tal y como está estructurado ahora el bachillerato y la ESO, podemos encontrarnos en primero de bachillerato con que tenemos alumnos que han cursado latín el año anterior y algunos que no. De esto quería hablar a continuación. Esto que pongo aquí es el segundo libro de Lingua Latina per se Illustrata, ya de nivel mucho más avanzado. De esto yo he utilizado, si acaso, algún capítulo en mis clases de segundo de bachillerato, no es para utilizar la enseñanza secundaria, es para ir mucho más allá. Por ejemplo, en niveles universitarios sería muy interesante también su uso, si se desea utilizar esta metodología. Este libro acaba de salir y viene a propósito, se ha presentado en las jornadas de cultura clásica, bueno, la asociación Cultura Clásica ha llevado a cabo en Carmona hace solamente una semana. Este libro sigue los patrones de Familia Romana, está pensado para utilizarse durante primero de bachillerato y el primer trimestre de segundo. Y luego a partir de ahí
requiere hacer una transición para preparar la EBAU con otros materiales. No está pensado para conducir directamente a la EBAU. Sin embargo, lo que tiene de interesante este libro, bueno, aparte de muchas virtudes, por supuesto, es que existe la posibilidad de utilizar en cuarto de ESO el familiar romano y en primero de bachillerato, cuando tenemos, si será el caso, alumnos que han cursado latín y alumnos que no, este libro empieza de nuevo desde cero, pero sigue una progresión de contenidos más rápida que el familiar romana, con lo cual a los alumnos que hayan cursado latín en cuarto de ESO les permite un repaso del que partir para continuar, y a aquellos que no lo han cursado les permite un comienzo desde cero que les sirve para engancharse a la marcha de los otros que ya tienen conocimientos previos. Bueno, métodos activos del griego. Tenemos solamente uno publicado en España, no es el que he puesto aquí. Esta es la versión italiana de un método original inglés, Athenace, de Oxford, que, digamos, adaptado para su uso en las clases, en las clases de bachillerato, del bachillerato español, ofrece ventajas. Es el que yo utilizo en mis clases, por ejemplo. Luego voy a poner ejemplos sobre esto. Este es el segundo volumen, un poco como ocurre con Familia Romana, que tiene un nivel más avanzado. Más o menos, en segundo de bachillerato, yo me quedo como en el quinto o sexto capítulo de este segundo volumen, habiendo hecho una adaptación previa, una selección de textos. Tengo ahí el libro también para que lo podáis ver si queréis, el primero de los volúmenes. Es bastante grueso, no da tiempo a ver todo, pero con una buena selección la formación de los alumnos está garantizada y llegan a la EBAU con unos resultados muy buenos también. Este es el que está publicado en España, Alexandros. Le ocurre algo parecido a lo que decía antes de Guía Latina. Está pensado para el primer año de bachillerato y el primer trimestre del segundo. Y a partir de ahí es necesario hacer una transición con textos para preparar la EBAU. Hay una cuestión acerca tanto de Alexandros como de Athenace, que es que ninguno de los dos, aunque tienen, muchas virtudes para la enseñanza, ninguno de los dos empieza desde cero absoluto. Yo con lo que me encontré en mis clases, doy tanto latín como griego, doy las dos asignaturas en mi centro, fue que había un cierto desequilibrio. Así como los alumnos empezaban en cuarto de ESO con el Familia Romana de un modo completamente fluido y natural, sin sobresaltos, sin ningún tipo de obstáculos, en griego las cosas no iban mal, pero la sensación no era la misma. Por esto que digo de que ninguno de los dos métodos empieza completamente de cero. Por supuesto, muchos profesores han buscado maneras de paliar, digamos, esa carencia inicial. Yo lo que hice fue empezar escribiendo unos capítulos al estilo de los primeros de Familia Romana, pero para griego, con diferencias, porque es otro idioma, por supuesto, con otros planteamientos también en algunos aspectos. Y eso es el germen de este libro, que viene a cubrir esa laguna. O sea, esto no es un método completo, es solamente, pues como digo, una iniciación para luego comenzar, si se quiere, tanto como con Athenace o con Alexandros, de un modo fluido, de manera análoga, como decía que empiezan los alumnos en latín, con Familia Romana. Va acompañado de una guía también para las personas que se quieren formar, sobre todo porque, como decía antes, es muy importante para mí, la verdad, porque cuando empezamos con estas metodologías y vamos avanzando, a veces puede ocurrir, no sé si lo que yo llamo el furor del nuevo converso o algo así, que perdamos la sensibilidad hacia los compañeros que todavía no se están formando. Perdón, todavía no han empezado a formarse. Es fácil olvidar lo difícil que pueden ser los primeros pasos si no contamos con compañeros que nos ayuden, si no contamos con herramientas que hagan más fácil la transición, que por supuesto, como decía, requiere mucho trabajo. Bueno, y acerca de lo que decía de formarse con docentes que usan métodos activos y para formarse en la práctica oral, que es por supuesto pues, el culmen ya del uso de estas metodologías. Tenemos varias opciones. Esto que tenemos aquí arriba de Caelum, el Cursus Aestibus Latinitatis Vivae Matitensis, es un curso que se hace a finales de agosto aquí en Madrid para profesores, para estudiantes, para amantes de las lenguas clásicas en general. Este en concreto es de latín. En el 2019, justo antes de la pandemia, se hizo otro de griego, Uranos, del que solamente ha habido una edición, pero este año va a haber una segunda. Y es un lugar en el que dura una semana el curso. Es un lugar de encuentro para profesionales pues como digo, del mundo clásico, del latín y del griego, que la verdad para mí fue ese primer contacto, esa primera experiencia de la que os hablaba, en la que yo vi, o sea, un poco como lo de Tomás, de meter el dedo del agujero de las manos de Jesús para comprobar que
efectivamente había sido crucificado. Verlo en práctica para mí fue, como digo, un choque. Ahí fue donde lo vi con toda claridad. Y después de una semana viendo clases de diversos profesores, no, vamos, sencillamente es que no podía no cambiar. Lo vi con claridad absoluta. Como digo, es un lugar de encuentro donde hay profesionales, además también no solo de España, sino de otros países, donde se puede hablar, preguntar, compartir con muchos compañeros que emplean esas metodologías desde hace años. Y es un excelente punto, digamos, para empezar, si se desea seguir este camino. Otras posibilidades, debajo tenemos la Academia Vivarium Novum, que es el único lugar del mundo donde permanentemente durante todo el año la lengua vehicular es el latín y el griego clásico. Esto ya, por supuesto, esta academia está en Roma, eso son ya palabras mayores, o sea, ir allí ya es directamente ir al único lugar del mundo donde, como digo, de manera permanente se habla en este idioma y se estudia la literatura, la historia, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Como si fuera una especie de universidad renacentista. Otras opciones, tenemos aquí la Scola Latina, donde también hay profesores pues, que emplean esta metodología de manera muy competente, algunos formados en Vivarium Novum también. Es una alternativa también muy interesante. Y esto del Collegium Latinitatis es una asociación de Valencia, que yo también pertenezco, que pretende fomentar el uso del latín activo en la enseñanza y en el ámbito general de la cultura. Tienen también cursos online, han hecho algunos cursos presenciales en algunos momentos, no solo en Valencia, sino en otras ciudades de España. Y como digo, estas vías y hay otras. Si nos ponemos a buscar, hay otras posibilidades también, pero para empezar, pues son muy interesantes. Para conocer el método, plantearnos si queremos cambiar, y caso de que queramos hacerlo, tener la opción de compartir con compañeros que nos puedan ayudar a hacer ese cambio, a seguir ese camino. Bueno, y suponiendo que nos hayamos decidido a hacer ese cambio, estamos formándonos, ¿cómo se progresa en el método y se pone en práctica en el aula? Pues mediante la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas que iremos dominando con el tiempo. Como digo, esto no ocurre de la noche a la mañana. Nuestra competencia, digamos, como profesores con metodología activa, va mejorando con la práctica como todo. La práctica oral, que como digo, no requiere necesariamente el hablar en todo momento en clase en latín. Eso es lo ideal, por supuesto, pero no tenemos por qué hacerlo desde el primer momento. Hay gente que a lo mejor se ve superada por esa idea de que, bueno, pero ¿cómo voy a hablar yo en latín en clase? No tienes por qué. Puedes empezar dando la clase en castellano como haces, pero siguiendo estas técnicas y de manera progresiva, poco a poco, vas a ir aprendiendo más y, vamos, va a ir mejorando tu competencia oral. Y de algún modo hasta los propios alumnos y tu propio quehacer profesional te va a pedir esa oralidad en latín y en griego que irá llegando con el tiempo. Bueno, tenemos lectura en alto, es fundamental, escojamos el método que escojamos. Que los alumnos escuchen, no solamente lean, es también fundamental. Para el aprendizaje de idiomas no es ningún secreto que, claro, trabajar pues, todas las competencias, la lectora, la capacidad de escribir, la comprensión auditiva, por ejemplo, la capacidad de hablar, es lo mejor. La dramatización en clase ayuda mucho para dinamizar, es un poco lo que decía de las razones educativas para cambiar de metodología. Acerca de esto, bueno, y el uso de realia, el llevar objetos, por ejemplo, que impliquen, digamos, que tengan que ver con la historia, con lo que estemos leyendo en el texto. Acerca de esto, perdón, como decía, yo, como antes de esa especie casi de revelación que tuve en el primer Caelum en el año 2013, me acercaba a estas metodologías con cierto escepticismo. Me parecía que estas actividades tan lúdicas eran como una especie de pérdida de tiempo que apartaban a los alumnos de, digamos, la tranquilidad y el trabajo necesarios para aprender la gramática. Hasta que descubrí que en realidad es justo al revés. Como decía, perdón, hasta que descubrí que es justo al revés. Sí, sí, ha sido como un... Sí, solamente ha faltado aquí ya... Lo tenéis preparado. Amén, ¿no? Algo así, sí, sí. Lo que descubrí fue que, primero, la implicación, el grado de atención y el grado de alerta de los alumnos es constante. Claro, podemos reflexionar acerca de cuántas veces se consigue eso, durante cuánto tiempo, si a lo largo de toda la hora, 5, 10 minutos, 15, se consigue eso con los alumnos. No solo es que ellos estén alerta, implicados, atentos, es que quieren, es que se lo están pasando bien. Es que resulta que cuando estamos haciendo esas lecturas, esas dramatizaciones, el vocabulario se queda, porque ya no es solamente un aprendizaje intelectual, que también lo hay.
es una experiencia de aprendizaje. Es también una vivencia que recuerdan de modo grato. Y estaremos de acuerdo en que es una de las mejores maneras de aprender y, por supuesto, en la adolescencia incluso más. Entonces, como decía, nada de pérdida de tiempo, justo al revés. Es increíble ver cómo, después de esa primera comprensión intuitiva de la gramática, la reflexión racional posterior viene a apoyar ese aprendizaje, esa vivencia, y además lo que consigue es que la interioricen de modo aún más efectivo, aún más profundo. Traigo aquí algunos ejemplos, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, esto es una lectura de un diálogo con dramatización y uso de realia en latín de cuarto de ESO. Se corresponde con el colloquium decimum, un diálogo que no está en el libro de Familia Romana, tiene una serie de materiales auxiliares, por decirlo así, y estos diálogos son muy útiles para, después de haber trabajado los capítulos, representar con los alumnos en clase. Esto lo hemos grabado estos días, no es un texto preparado, como decía, es un texto nuevo, no lo habíamos trabajado previamente. Haciendo uso de ese sano escepticismo que yo mismo, como os decía, tenía en su día, si alguien no se lo cree, está invitado a venir a cualquiera de mis clases en cualquier momento, por cierto. En las hojas que tenéis, en estos materiales de muestra, la primera de las hojas se corresponde con este recuadro, esto es lo que aparece, es la parte que hemos leído, vamos, que estamos leyendo en el vídeo. Uy, perdón. Bene, discepoli nunc incipimus colloquium, ita. Bene, Julia et Sia in horto ambulant cum Margarita, cane Julia Padua, et grassa. Sol lucet in caelo sine nubibus, Julia laet acani. Canis eam canere auri et caudam movere. Ostime! Discepoli Julia et Sia in porto ambulant cum Margarita, cane Julia et Padua et grassa, sol lucet in caelo sine nubibus, Julia laet acani. Intelegitis neomnia? Canis audit eam camere et movet cauda. Est ne planum? Ita? Ecce avis, ita, ecce avis ante canem vola. Ita. Canis avem ante se volare videt, canis videt avem ante se volare, et currit. Bene. Sed avis jam procul acane est. Discipuli, avis jam procul acane. Intelegitiste procul acane, que significa lejos ita, procul acane est. Canis quae avem capere vult, neque potes, idata lata. Optime ita. Aspirite discipuli, ecce canis ante canem vola. ¿Qué significa ecce? De aquí, recte. Canis avem ante se volare videt et currit. Sed avis jam procul acane est. Canis quae avem capere vult. Canis quae vult capere avem. Que optime ita avem neque potes. Discipuli, in hac sententia neque non significa et non, significa sed non potes, pero no ita optime, idata lata. Julia canem suam vocat. Margarita, wedding. Ita se forma, Margarita, wedding. Ita, bene. Canis consistit, ita, quia canis curreva, non me canis, ita. Canis consistit, ita, bene. Et ad Juliam dominam suam currit. Plus minus, ita. Intelegitis neomnia, discipuli, itane, ave, Ita. Bueno, justo al final había dos jugando a que se pegaban tiros, la vida misma en una clase de cuarto de ESO. Pero como os decía antes, al menos yo, con el método gramatical no conseguía durante tantas veces y durante tanto tiempo este nivel de atención, este nivel de alerta, estas ganas de participar, como decía, que con esta metodología, pues más o menos, los grupos no son todos iguales, por supuesto, no todo es de color de rosa siempre, ni muchísimo menos,
el método no hace milagros, sencillamente es que la implicación, el gusto, el aprendizaje son mayores, son mejores en mi experiencia. Por cierto, no estoy pidiéndoles en clase todo el rato la traducción. En estos vídeos que traía como muestra lo hago más de lo habitual, precisamente para hacer evidente la comprensión y seguimiento del texto por parte de los alumnos. Y como decía antes, esto que parece puro juego y divertimento, bueno, lo es, pero no es una excusa para no trabajar en serio. Es un trabajo muy serio, es un método muy depurado que, como digo, convierte el aprendizaje en una experiencia, y el modo en que los alumnos terminan captando, como decía, las nociones gramaticales e incorporando el vocabulario es impresionante. A día de hoy, a mí todavía, se me hace casi increíble ver que mis alumnos pueden espontáneamente responder una pregunta formulada en latín de manera completamente natural en latín. Sencilla, pero en latín. A continuación, un ejemplo de primero de bachillerato es también una lectura de un diálogo con dramatización. Este es el texto, en la siguiente hoja que tenéis, viene también resaltado, y lo tenéis ahí. Fijarse en que significa etiam. Ita optime, etiam sine ornamentis, incluso sin joderas, esse feminam pulcherrimam et martius. Quare indici pater tuus, ita matrem tuam consolatur, podinula eidat ornamenta. Aspirite indicat Marcus, ita quare cur indici pater tuus, ita cur dicit pater tuus ita matrem tuam consolatur, ita consolatur matrem tuam, ita consolatur habitus. Mire, este buen contemporáneo le pones con consuela matrem tuam, ita quod, in casa sententia quod significa cuia, dat ei nulla ornamenta. Literam preparati una storia Sextus. Necesse non est feminam formosam gemmis et margaritis ornari. Ita. Necesse non est feminam formosa ornari gemmis et margaritis. Si jam formosa est, ita, non opus est habere gemmas neque margarita. Ita ne, abuelis, ita. Al hae huerva, sextus, expectate, Marcus Lidens, si posatis menum febrina, Marcus Lidens, ergo, inqui, necesses matrem tuam ita ornari. Discipuli, si necesse non est feminam pulcherrimam ornari ita studentis et margaritis, quid accidit si dicit Marcus hoc, ergo necesse est matrem tuam ita ornari. Quid significa hoc? Hoc significa matrem sexti ita, non pulcram servo et oedam esse. Ad causa, ad haec verba sextus iratus, exclama. Quid? Iratus. Quid? Tu nedicis matrem mea femina turpem esse? Ita qui, tu nedicis matrem meam esse feminam turpem significa foeram ita simulque os marci parate marce simulque et simul os marci ita pugno aratimus instrumenti pulsa. Ita, wow! Fijarse en que significa que ita. Vale. Sí, bueno, a propósito de lo que comentaba antes también, haciendo un pequeño inciso, lo que viene a continuación es la lectura de un capítulo, ya no es una representación de un diálogo, es del principio del capítulo 32 del libro de Familia Romana, en el segundo de bachillerato. Pero a propósito de lo que comentaba antes, bueno, como habréis podido comprobar, yo no hablo precisamente como Cicerón, estos son vídeos reales en clase, cometo errores, en fin. Me gustaría que quedara claro una cosa. Cuando estamos hablando de dar clase a los adolescentes, significa que como profesor, como profesora, les ofreces una herramienta más de aprendizaje, ponerse a su disposición algo más que les ayuda a comprender mejor
que les ayuda a percibir el latín aún mejor, y de eso se trata. No sé, digamos, no es un fin en sí mismo el hablar en latín en clase, por lo menos entiendo que en eso y bachillerato no lo es una herramienta más. Para que nos situemos un poco, además, en una clase, aparte de dar latín como profesor, que eres un educador, tienes que hacer otras muchas cosas, digamos que en torno al 70% de la clase la doy en latín y luego hay otras cosas pues, que tienen que ser tratadas en castellano y no pasa absolutamente nada. Esos porcentajes, como decía, cuando uno empieza, son a la inversa o mucho menores. Si podemos saludar en latín y en griego, hagámoslo. Si podemos decir alguna frase en latín o en griego, hagámoslo. Y sencillamente el volumen de frases irá siendo cada vez mayor. Como digo, se trata de ofrecer la mejor docencia posible a los alumnos. Es una herramienta. Esto como ejemplo ahora. Este es el texto, como decía, del principio del capítulo 32 de Familia Romana. Lo tenéis también ahí en las hojas de continuación. Bene, discipuli, ergo videamus, legamus non, ita. Olim puncta Maria tam infesta eran praedoribus, ut nemo navigare, sine maximo periculo mortis, aut servitutis. Aspicite, olim en entonces significa illo tempore ita. Puncta Maria, aspicite in margine, punctus, puncta, punctum, est adjectivum, significat omnis, totus quoque, bene. Puncta Maria, ita. Omnia Maria, numero plurali. Ita, hoc est. Tam infesta erant, aspicite in margine quoque, adjectivum infestus, infesta, infestum, bene. Ed aspicite, est adjectivum quod significat contrario atque tutus, tuta, tutum. Momentote, tutus significat minime. Vuelve gracia, si nos sunt hostes, nos sumus tuti. Ita, hoc est. Ergo, infestus significat contrario. Ergo, come possiamo dire hispanico? In peligro. Ita, vuelve gratia, sed aspicite, tam infesta erant praedonimus, ita. Erant tam infesta. Estaban, ita, tan en peligro, eran tan peligrosos. Ita, praedonibus. Ita, ita recte, hoc est. Ben, tam infesta erat praedonibus, ut nemo navigare sine maximo periculo mortis aut servitutis. Tam infesta erat praedonibus, ut ita nemo nullus homo. Nadie podía. Bene, tantum navigare, nadie ita, sine maximo periculo mortis. Sin gran peligro. Máximo, sin Un grandísimo peligro mortis. de morir o de muerte. Ita, hoc est, secundum, recte. Aut servitutis, et aspicite in margine. Servitus, servitutis, bene, venit exeadem radicergo atque vocabulum servus, bene. Et significat contrarium atque libertas. Ergo servitus, in hac sententia genitibus servitutis est. Ita, hoc est. Bene. Bueno, y ahora ejemplos de griego. A propósito de lo que comentaba también, la formación que yo he tenido en griego ha sido comparativamente menor que en latín, con lo cual la cantidad de cosas que yo puedo decir en las clases de griego es también menor que en latín. De modo que, bueno, como decía antes, todo lo que podamos decir, digámoslo, y lo que no, pues lo explicamos en nuestro idioma sin ningún problema, sin ningún complejo. En estos ejemplos, más o menos, sí que hay... Tenéis a continuación también resaltado el texto, se corresponde con esta hoja que tenemos aquí, es del capítulo 4 del método Azenache, que tenemos ahí también por si le queréis echar un vistazo. Y como decía, en este caso concreto, pues como digo, se trata de emplear el griego lo más posible. Esto es en primero de bachillerato. Termino macetai anagitostome. Vedete, terespoina kai gerule. Ende tuto dinetis onomati farida, te crede proscore. Dulere acolferi. Gerule megalen filiam fere. Camne idee gebule kai. Nin perimenete. Ende tuto son aire en lo que mientras tanto no hay dinetis. Toma zeta y levete cato.
Ginetis. Dice maine cuida. Ginetis. Dice maine. Cuida. Ginetis. Una mujer. Una mujer, nai. Onomati faida. Bebete cato. Onomati se maine. Nomine iberisti. Nai. De nombre, nai. Faida, nai. Te crene proscorei, bebete. Proscorei caidotike. Proscorei te crene. Se hace Hacia la fuente. cerca, nai, hacia, nai. ¿Te cree? La fuente. La fuente. Vale. Dule de Apolufei. Oga viene. Epa ese autor. Antígolo, nai. Kainin balitze. Balitze. Kai jodidaskalos Apolufei, nai. Dice maine dule de Apolufei. Dule, nai Apolufei auten, kibakue, nai. Que de dule megalen hidrian, que de dule nai. Que de dule omacetai, lepete, nai. Megalen hidrian, ferei, megalen hidrian. Una barra pasita, nai, maracalos. Camlei de hebule. Maracalos, kai. Tisecelei analinos, nai. O despoina, fesin. Me puto trajeos badice. Nai. O despoina. Me badice, juto tajeos. Me badice, sí, me badice. Badice. Nai, juto tajeos. Nai, tuto esti, maracalos, nai. Ahora Manzanete o Macetai. Bueno, ahí tuve un pequeño contratiempo que menos mal que no salió en cámara, que se me cayó todo el vacío por el botijo, pero bueno. A ver. Termino Macetai. Ay, perdonad, no sé, cuando estoy en un vídeo no sé cómo hacer para pasar la diapositiva sin... Vale, a ver. Bueno. Y esto, un ejemplo en segundo de bachillerato. El texto también lo tenéis... En la siguiente de las hojas pertenece al capítulo 15 del mismo método de Atenache, es esa pequeña parte que tenéis ahí resaltada. Malacalos Macetai, India de número de nos contés. Telos de pantes hoi bárbaroi efeugon, udeni cosmo chromenoi. Hoi de Helenes, diocontes, leistas de naus cateisan. Kai pantajumen en nahuagia, pantajude necroi, hosteten falatan uketi exen ire. Juntos un emajonto, geos nix ege. Kainin, brevete, telos, meneste, irrema, telos, semaine, finalmente, nai, antes hoi bárbaroi, efeugon. Brevete, efeugon, ukesti efigon, ukesti jofematikos aoristos, toigalun esti malakalos paratatikos, tuto esti. Malakalos, telos de pantes hoi bárbaroi, claro, finalmente, pantes hoi bárbaroi, efeugon. Huían. Pantes hoi bárbaroi, todos los bárbaros, nai, huían. Chromenoi udeni cosmo. Chromenoi omacetai estimetoge, apoturrematos chrestai, mendeste chrestai semainei chrestai romaisti uti. Usar? Nai, tuto esti, malakalos. Toigaru, brevete, chromenoi usando. Udeni cosmo, mendeste cosmos semainei ukesti tu auto... No. Kai beristi, Cosmos semaine romaisti ordo ordinis. Nai, chromenoi udeni cosmo, usando ningún orden. Dice, nai, dice mainei tutto, ulego men tutto iberisti, dice mainei tutto. Mendes eisinjo y estratiotai. O sea, Haines, los barcos, nai, estoy garun. O sea, huían el tesoro. Nai. Bueno,
Y esto en cuanto al potencial de la oralidad en clase, como ayuda también pues, a la implicación de los alumnos, como decía, a la comprensión, a la percepción de latín y griego como idiomas. Bueno, pasando a la práctica escrita, en primer lugar, pues una tipología variada de ejercicios. Las metodologías activas permiten, comparado con el método, digamos, gramatical que yo empleaba, centrado pues, de manera casi exclusiva en la traducción y el análisis sintáctico y morfológico, otro tipo de ejercicios. En la siguiente hoja, bueno, parecidos no es nada novedoso en realidad, parecidos a los que se emplean en el aprendizaje de cualquier otro idioma además del latín y griego. Y nociones básicas de redacción, de eso también hablaremos. Bueno, aquí solamente he puesto un corte para que se pudiera ver más o menos, pero lo tenéis en la siguiente hoja, pues ejercicios en los que añadir desinencias, por ejemplo, frases en las que hay huecos que rellenar con palabras, preguntas en latín para responder en latín, bueno. Y otro tipo de ejercicios que podéis ver ahí con calma. Luego, siguiendo en esta idea de tipología variada, estos son unos que he añadido yo, digamos, creados por mí para trabajar un poco lo que decía de esa iniciación, por decirlo así, a la redacción. Claro, empezar a escribir así sin más, por ejemplo, voy a escribir, no sé, una historia, un relato en latín, bueno, tampoco funciona de esa manera, hay que dar unos pasos previos, por supuesto. En primer lugar, por ejemplo, presentar las oraciones, tal como podéis ver en esta hoja, con el orden en el que aparecerían en la oración, pero sin declinar con una forma base. Ya requiere trabajar sobre la estructura, trabajar sobre la morfología, ver que tenga un sentido, un orden. Y en el que hay a continuación, lo que tenemos es una frase inicial que hay que, digamos, agrandar. Crear una oración, una sola, no añadir oraciones punto, o sea, esta oración punto, otra oración punto, no. Que siga habiendo una sola oración, con subordinadas, con aposiciones, con participios, con los recursos de los que en ese momento disponemos. Esto se corresponde con el capítulo 18 de Familia Romana, hasta al menos 30 palabras. Crear una oración de 30 palabras con una sintaxis correcta y trabajando siempre la concordancia es un ejercicio excelente para los alumnos, sin ninguna duda. Y que también, como digo, pues supone una variación con respecto de los que ofrece el método gramatical. Bueno, a continuación para griego tenéis ejemplos de ejercicios del capítulo 4. También, pues bueno, desinencias, hay más variedad. Bueno, pues huecos también de oraciones que completar con palabras, construcción del infinitivo, nivel elemental todavía, pero cosas así. Y un poco de manera análoga a los anteriores, pues aumentando la batería de ejercicios, tenéis ahí, por ejemplo, bueno, lo que llamo el asquesis delta, tenemos la respuesta y hay que hacer las posibles preguntas. En la primera, por ejemplo, planteo que habría 5 maneras posibles de hacer una pregunta para esta respuesta que tenemos, está indicado en todo caso. Y en la parte posterior de esta misma hoja tenemos oraciones en las que hay errores, está indicado el número, pues en la primera hay 2 errores, en la segunda 3, tienen que detectarlos y corregirlos. Como decía, pues también como ejemplo de variedad. Bueno, ¿cómo se evalúa? Claro, algunos compañeros han planteado alguna vez, algunos compañeros que emplean las metodologías activas, que se han encontrado con gente, a mí no me ha pasado, que dicen, bueno, pero al final, ¿cómo hacen los exámenes? Pues tendrán que traducir y esas cosas. Pues sí, pero los exámenes, la idea es que sean acordes a las prácticas que estamos haciendo, dentro de las cuales la traducción es un recurso más, un elemento más. Tenéis ahí una serie de exámenes, van en primer lugar latín de cuarto de ESO, latín de primero de bachillerato, latín de segundo y a continuación griego de primero de bachillerato y griego de segundo de bachillerato. En el de latín de cuarto de ESO tenéis, pues bueno, en primer lugar hay que añadir desinencias, luego añadir palabras en los huecos, preguntas en latín para responder en latín, respuestas en latín a las que hay que construir, la pregunta. Bueno, metafóricamente la caja del error, hay errores en la siguiente y tienen que ser corregidos. Luego tienen que ofrecer sinónimos de esas palabras que tenemos ahí. Hay un texto para traducir, la puntuación es 1,5 puntos nada más del total del examen. Luego, bueno, hay cuestiones de etimología, cuestiones de cultura, que esto lo responden en castellano. El examen de primero de bachillerato es similar, salvo que si os fijáis, en la tercera pregunta tenemos este ejercicio de construir la frase a partir de la forma base de las palabras y otro de amplificar oraciones. Y luego, en el de segundo de bachillerato tenemos un texto para traducir, luego preguntas de sintaxis, sigue el modelo de la EBAU, ¿de acuerdo?
A continuación, pregunta de morfología, de evolución fonética, etimología, y al final una pregunta de literatura. Y como podréis comprobar en los de griego, la estructura es similar. El griego de primero de bachillerato, pues bueno, desinencias, palabras, responder preguntas en griego, hacer la pregunta para la respuesta, corregir errores, traducir un texto, etimología. Esos exámenes son de 1 hora, son normales para una clase, no son para más. Y el de segundo de bachillerato, de manera análoga al que tenemos de latín, pues un texto para traducir, una oración para analizar sintácticamente, y el resto de preguntas, pues morfología, etimología y la pregunta de literatura. O sea que se evalúa creando exámenes que en un primer momento siguen, como es lógico, las prácticas que hemos ido haciendo, y de forma progresiva se van adecuando, se van pareciendo, van tendiendo al modelo que tenemos en la EBAU. Hasta cierto punto, porque claro, me gustaría que comparaseis la extensión de los textos de los exámenes de segundo de bachillerato con la extensión de los textos de la EBAU. Y como digo, esto es un examen real, puesto en 1 hora, y que los alumnos solucionan, y bueno, como de costumbre, hay alumnos con unas notas excelentes, otros que menos, pero que lo pueden hacer si han trabajado previamente sin ningún problema. No me he resistido a poner los resultados de la EBAU que tuve el año pasado, simplemente como muestra. Bueno, podréis ver que, como decía antes, el método milagros no hace. Ahí hay 2 suspensos como 2 soles, pero bueno, en fin. De 11, fijaos las notas que hay en latín. Están puestos primero los de humanidades, a continuación ponen las notas de griego, y estos últimos son los que tienen solamente latín, los que no dan griego. Fijaos en las puntuaciones de la gran mayoría, que son pues razonablemente altas, con lo cual, otro posible miedo que a veces presentan algunos compañeros, la idea de, bueno, pero al final tenemos que hacer la EBAU. Y es que claro, mientras estamos aquí con juegos en clase y tal, ¿cómo les preparo para eso? Pues yo la experiencia que tengo, lo digo con mucha humildad, pero les preparas maravillosamente. Si sigues el método bien, si tú das a los alumnos todas las herramientas que has ido trabajando y que has creado para ponerlas a su disposición, la EBAU es que no solo no es ningún problema, es que la pueden solucionar sin grandes dificultades. En el último mes y medio, después de haber terminado el libro de familia romana en latín y después de haber llegado en la CNH pues en torno al capítulo 20, 21, ya en el segundo libro, me dedico a trabajar pues textos variados para preparar la EBAU, modelos de la EBAU, y como decía, los resultados son estos. Según sea el texto, la proporción de palabras que ellos ya conocen sin buscar en el diccionario puede variar mucho, pero en más de una ocasión los alumnos más o menos leen el examen y buscan las palabras que no conocen, como haríamos incluso en un texto que estamos leyendo en castellano si nos falla alguna. Que en algunos textos pueden ser más palabras por la naturaleza del autor o por lo que sea, no es gran problema porque buscan con criterio, no buscan a ciegas, buscan con competencia lingüística, adecuada a su nivel, pero competencia lingüística. Y esa es la clave, yo creo, del éxito de estas metodologías. Entonces, bueno, no quería extenderme mucho, pues en resumen, en esencia, que la metodología activa permite mejorar sustancialmente, como decía en mi experiencia, la docencia y el aprendizaje de los alumnos, que para iniciarse en ella es muy conveniente formarse con docentes que la usen, y bueno, pues que en resumen, como os comentaba, que la EBAU no es un problema. Y nada más, tenemos ahí los libros por si queréis echarles un vistazo, si acaso no los conocéis esas cosas, y nada, pues muchísimas gracias. Puede que haya alguien que tenga alguna duda o algún comentario, como nos invita también para ver los libros, y yo creo que yo sí que necesitaría para el tránsito a los talleres tomarme un café. Claro. Entonces, y que sea un momento para compartir cosas. Yo sí que quería no sé si alguien más quiere, ¿no? Sí, yo quiero preguntar una cosa. Sí, pues pregunta, por favor. Sí, yo quería preguntarte por la importancia del número de alumnos que tienes en clase, porque yo lo que he encontrado siempre es que el número de alumnos, aparte del interés que tengan, puedes tener un grupo de 15 y que son todos auténticas locomotoras que te siguen encantados, pero hasta qué punto es importante la ratio, porque tú has tenido muy generosamente ahí la deferencia con nosotros de ponernos el número de presentados. Son los de latín, serán todos, supongo, el grupo, que eran 11. Los de griego quizá, y ya no es obligatorio que todos se pregunten, claro,
este tipo de método tan activo, cuando el grupo es grande y hay alumnos que por el motivo que sea, no porque no se diviertan, sino simplemente porque se van rezagando. Cuando tienes menos alumnos, yo entiendo que quizás es más fácil tenerles a todos al día. Es decir, ¿hasta qué punto esto se puede hacer en un grupo grande? No hablo de cuarto de ESO con lengua latina, me refiero a latín y griego en bachillerato. Bueno, la pregunta es excelente porque, por supuesto, como ocurre en toda clase de idiomas, el número es un elemento fundamental. En bachillerato yo en general he tenido grupos relativamente pequeños. En esta promoción que habéis visto aquí terminaron yendo a la EBAU 11, eran 13 originalmente en latín, de los cuales 8 tenían griego. Entonces, bueno, son grupos con los que se puede trabajar perfectamente. Si estamos hablando de grupos de, por ejemplo, 30 alumnos, que en cuarto de eso sí me ha ocurrido, es evidente que, por supuesto, el grupo no funciona al mismo ritmo, las cosas pues van peor. Igual que con el método gramatical, por cierto, no es lo mismo tener 10, 15 alumnos que tener 25 que tener 30. La experiencia que yo tengo en ese sentido es que, por supuesto, sí. Lo ideal sería, si tuviéramos 30 alumnos, esto hablamos de, pues eso, de un mundo maravilloso ideal, que como se hace a lo mejor en algunas ocasiones en grupos de inglés o otros idiomas, pues se dividieran, 15 y 15, por ejemplo. Si eso no es posible, y yo lo he vivido, o sea, tuve hace unos años un cuarto de eso con 31 alumnos y un grupo del que no me olvidaré fácilmente, dejémoslo ahí, pues, a ver, por supuesto, no funcionó igual de bien, pero tengo que decir que mi experiencia personal fue que dentro de esos márgenes no muy positivos en muchos casos, comparado con el método gramatical, el número de alumnos que se implicó fue mayor de lo que lo había sido con el otro método. O sea que incluso así, a mí me ofreció ventajas. Es cierto que las dificultades son enormes y eso limita mucho las, pues bueno, digamos, cómo se desenvuelven los alumnos en clase. Pero pasa en todas las asignaturas, pasa con todas las metodologías, de modo que sí. O sea, diría, no es más difícil por emplear esta metodología el número alto de alumnos. No necesariamente, al menos, o esa es mi experiencia. Y a la contra, si son muy pocos, ¿no determina también que no funcione de una forma más completa el método? Claro, a ver, lo ideal en ese sentido... Sí, por mejor. supuesto. Lo ideal es que haya un equilibrio. En segundo de bachillerato habréis podido comprobar que, bueno, también al principio eran más, han pasado más cosas por el camino, pero bueno, ahora mismo tengo 4 en latín y 3 en griego. Claro está que, de algún modo, las posibilidades en la clase para todo esto de la dramatización y demás, pues se reducen, claro. No es un problema, creo, vamos, que todos los problemas que tuviéramos fueran esos, a ver si me explico, dando clase en institutos, ¿no? En centros de secundario y de bachillerato. Es cierto que da menos juego, pero no por eso el aprendizaje es peor. Bueno, también hay un ambiente, digamos, más familiar, más recogido, y normalmente si el grupo es tan pequeño es probable que los alumnos que se tenga, pues bueno, estén razonablemente interesados en latín y griego. O sea que, respondiendo con claridad, es cierto que limita también las ventajas, pero no hace que se convierta, digamos que no hace que haya más desventajas que ventajas. Sí, yo no sé si hay alguien que ha pedido la palabra. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Me alegro de conocerte en persona porque a mí tus libros me gustan y toda esta metodología. Yo soy profesor de griego en la Universidad Autónoma y este año un grupo de los que el resto del departamento nos conoce como los frikis, empezamos a trabajar el griego antiguo utilizando metodologías activas. Por supuesto, antes, tal y como ha dicho José Carlos, tuvimos que ponernos a tomar clase con Rodrigo para poder sentirnos, bueno, pues confiados en poder hacerlo bien. Y contesto un poco a ambas preguntas a la vez. Yo tengo a los de griego de primero este año que nunca habían dado griego en el bachillerato, gente que nos llega con nivel 0. Y hay otro grupo de docentes que se dedican a los que sí tenían conocimientos, y bueno, yo hablo por los míos. Mi grupo ahora mismo en el segundo semestre, después de toda la gente, éramos muchos más en el primer semestre, pero bueno, la gente descubre pues que no es la carrera que les gusta, se cambian, en fin, todas estas cosas, ¿no? Así que ahora mismo tengo un grupo de unas 20 personas, que punto 1, no me suelen faltar a clase nunca, lo cual, bueno, pues para mí es muy reconfortante teniendo en cuenta mi experiencia de cursos anteriores. Y hay una cosa que también me pasa a mí, y es que los resultados de los controles que hago cada 2 lecciones, les hago un control, utilizamos a CNH, por cierto,
los resultados son mucho mejores que los que teníamos en otros años utilizando la metodología tradicional, contra la que no tengo nada, vaya por delante, ¿de acuerdo? Yo simplemente creo que para mí era necesario cambiar, lo aplico y observo los datos que obtengo. En este último control, por ejemplo, he tenido solamente 2 suspensos, uno de una chica que nunca viene a clase y otro de otra chica que, bueno, patinó, porque me consta que es trabajadora. Y el resto, en el resto del grupo, las notas más bajas han sido un 8 y pico, y de ahí para arriba. Entonces eso me hace reflexionar. No quiero decir que este método sea mejor que otros, ¿vale? Digo que a mí me convence más, eso por un lado. Y luego también teníamos un grupo de alumnos, bueno, que mostraron muchísimo interés desde el principio, y se nos ocurrió generar un taller de griego hablado, con todos los de primero que quisieran, y también invitamos a gente de otros cursos, pero al final solamente vinieron de primero. Y ahí teníamos un número que luego se ha reducido por cuestiones de horarios en la universidad y tal. Empezamos 7 y ahora somos menos, ¿no? Pero es curioso que todos ellos pertenecían a ese grupo de alumnos que nunca habían dado griego y ahora, bueno, pues se comunican con dificultad, pero no les asusta poder hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque también este año estoy dando Platón con los de segundo, que proceden del sistema tradicional y que para poder comprender el griego se agobian mucho si yo les hablo, estamos haciendo la apología de Sócrates, y si yo trabajo el texto hablándoles en griego, se agobian mucho, porque lógicamente no tienen el nivel ya no solamente de comprender, que pueden entenderlo, sino de producir, lo cual es un gran estrés para ellos. Así que cambié la forma de aproximarme al texto. Y trabajo, bueno, pues fundamentalmente texto, traducimos y explicamos sintaxis, morfología y demás. Y noto una diferencia, tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con los alumnos de primero, el curso que viene, pero noto mucha diferencia con los resultados. De modo que lo que para los de primero es una dificultad superable, para los de segundo es una barrera infranqueable. Y eso a mí me lleva a reflexionar mucho. Insisto, no quiero, supongo que todos los que estamos aquí porque estamos interesados en esta metodología, pero para mí me hace pensar mucho, ¿no? En qué está sucediendo y en cómo alumnos que no conocían ni el alfabeto, de repente a estas alturas son capaces de producir y de entender, y por lo tanto entiendo que serán capaces de traducir, mientras que los que llevan ya un curso al menos en la universidad y posiblemente más en el bachillerato siguen atascados con necesitar traducir para poder acceder al contenido del texto. Y solamente quería compartir mi experiencia, nada más. Muchísimas gracias. Pero somos los frikis, que conste. No, Me has hecho acordarme, fíjate, me has hecho acordarme de una cosa. Esto ya es una vivencia muy personal, pero el grado de ilusión con el que yo entro a las clases ahora es mayor de lo que era antes. Y no es que antes no estuviera ilusionado, pero para mí esto ha supuesto descubrir un mundo nuevo que yo no me podía imaginar, la verdad. A ver, si yo hace, a lo mejor ya los aquí asistentes ya no recuerdan, yo hace aproximadamente unos 30 años, quizá algo más, estuve utilizando como 10-15 años el que entonces era el único método distinto a todos, que era el de Alberto del Pozo, llamado Introducción al Griego. Y es cierto que entonces con grupos de 35 o 40 alumnos yo lo podía hacer, y es que no escribíamos prácticamente nada y el tipo de exámenes no tenía nada que ver con los exámenes, porque si yo me aburro, evidentemente mi aburrimiento y el sistema tradicional es aburrido, para los alumnos de ahora es aburridísimo. Si me aburro yo, no digo lo que se aburren ellos, con lo cual yo evidentemente intento ser la primera que me divierto. Pero que así como en tiempos yo encontraba que incluso en grupos grandes, digamos que la forma de trabajar de todos los alumnos era similar y yo podía seguir adelante y terminar el curso, y luego las notas elevadas eran extraordinarias con textos muy difíciles, no como los de ahora que están tan adaptados, lo podía hacer. Pero sí confieso que ahora yo misma, para no aburrirme, empiezo así, y cuando empiezo a encontrar que se van quedando atrás tantos, que es que necesitan cualquier cosa, verla escrita, aunque tú me lo estés diciendo, aunque yo te esté contestando, es que lo quiero ver. Y con el tiempo que tenemos, pues es cierto que no todos los años consigo seguir yo empeñada en esto. Es a lo que me refiero.
Imagino que una vez que llegan a la universidad, pues como tú me dices, tienen ya también, están más maduros, quizás han estudiado ya más tiempo latín. Los alumnos que empiezan simultáneamente con latín y con griego es que de entrada tienen este problema de que les viene así como una bomba. Si encima el profesor no es el mismo, en nuestro caso no somos las mismas las profesoras, con lo cual tengo yo que ir un poquito pendiente de ir un poquito por detrás de latín, pues claro, encontramos otras circunstancias distintas. Pero que conste que evidentemente yo considero que el método tradicional no se puede mantener y que en el futuro no se puede mantener. Entonces, por el propio bien de nuestras asignaturas, hay que cambiar. Sí, es a lo que me refiero. Que así como en tiempos el nivel era más homogéneo y se podían hacer cosas, yo sí que encuentro ahora mucho, digamos, descuelgue. Y claro, a estos que se descuelgan, es que ahora mismo no nos podemos permitir decir, bueno, pues mirad, es que os subo los vídeos y escuchadme 20 veces, porque si no lo hacen, y ahí es donde yo al final confieso que acabo cediendo. ¿Cediendo a qué? A volver a escribir y venga, y en 50 minutos, 4 días a la semana, y esto, pues ya sabéis. Es a lo que me refiero. O sea, no quiero parecer No, en absoluto, vamos. que estoy en contra, al contrario. Bueno, tienes toda la razón, vamos, hay dos puntos capitales, vamos, más, pero dos en concreto me gustaría saltar en lo que has dicho. Yo también creo, y de verdad, insisto, lo digo con mucha humildad, a mí Dios me libre de decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero yo sí que estoy honestamente convencido de que el futuro que tengan el latín y el griego va a ser con metodologías que tiendan a esto. Por el tipo de alumnado, porque como muy bien dices, la actitud del alumnado, el ambiente de las clases, de la educación, ha cambiado mucho y mantener la atención es cada vez más y más difícil. En ese sentido comprendo plenamente las dificultades que planteas, todos las hemos experimentado, las experimentamos y las experimentaremos en algún momento. Y bueno, yo lo único que planteaba antes era que, en mi experiencia al menos, y habría que comparar con otros compañeros y ver qué cuentan también ellos, ¿no? La cantidad de alumnos que se descuelga con esta metodología es menor, no es cero, y según los grupos unas veces son más y otras son menos, y eso es una realidad, los grupos son muy diversos, pero digamos que en general es menor. Entonces, incluso desde ese punto de vista para mí ofrece ventajas, y por el camino nos encontraremos muchos problemas y habrá grupos con los que podemos hacer unas cosas sí y otras no, y siempre como pasa, usemos la metodología que usemos, al final nos tenemos que adaptar un poco a nuestros alumnos hasta cierto punto también, claro. No significa, no me refiero a un nivel de dificultad, sino a cómo trabajamos con ellos, a qué hacemos con ellos. Sí. Pues muchas gracias. Mira, Muchísimas simplemente gracias. eso aporto que quería hacer también una aportación y ya ahora para aprovechar el tránsito para la parte que va a ser eminentemente práctica. Sí que quería también comentar, abundar un poquillo en lo que estaba diciendo Rosa. Cuando ha dicho que hay dos profesores, yo te he visto que, claro, tú tienes el grupo, Claro. O sea, tienes los dos grupos, tienes los dos cursos, en otros centros a lo mejor no se da la circunstancia idónea. Luego eso sumado al que cuando tú quieres implantar ese método, pues te tienes que formar, evidentemente. Y entonces hay unas ciertas dificultades a la hora de ponerlo en práctica, en ese sentido. Con esto, además, o sea, que es difícil, pero que tú nos has dicho las virtudes que tiene. Por y supuesto, la coordinación del departamento o de los departamentos de latín y griego es fundamental, porque sin eso, claro. Sí. Claro, y yo, como ya es la segunda vez que he tenido la suerte de escucharte, la primera vez que te escuché, lo he comentado antes, al día siguiente yo hice un ensayo, ¿no? De poner una práctica. Y entonces me di cuenta, y esto lo quiero subrayar mucho, de que una alumna muy esforzada, muy esforzada en la clase, muy trabajadora, pero que se la veía sufrir a la hora de avanzar, a dar su traducción, buscando en el diccionario, que sufría en la clase con esto de poner el texto en el proyector, ir viendo con las ayudas, el ponerse a intentar ver lo que ponía. Esa chica es la que más brilla con esa metodología. No es la más brillante, o sea, es que le cuesta errores, pero ahí se le cambia hasta la cara y la emoción de enfrentarse al texto, y eso yo lo tengo, es una experiencia que he vivido, con lo cual no sé si vosotros habéis visto eso también. Precisamente, es que lo has clavado. Utilizando en cuarto de latín una metodología tradicional, pero yo fui introduciendo este tipo de... Y ya no es
simplemente lo que te has dicho, gente y tal. La gente que está totalmente desinteresada, que está allí porque tiene que estar por allí hasta que acabe el cuarto, pues estaban ahí al quite de decir, esto significa esto. Sí. Los enganchabas mucho más fácilmente. Eso Sí. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta general? Un minuto solamente. Hay una cosa que creo que... Voy a preguntar por desconocimiento, ¿vale? Que creo que sería importante a lo mejor tratar de coordinar, y es tratar de equiparar el aprendizaje del latín y del griego, el griego antiguo mediante metodologías activas, a los marcos de la enseñanza de las lenguas modernas. De modo que creo que sería importante diseñar en algún momento qué haría falta para poder alcanzar, vamos a entendernos, un A1 de latino, de griego, un A2, un B1, un B2, un C1, un C2. Y eso creo que es una labor que todavía queda por hacer y que sería interesante diseñar de alguna manera, porque quizá se está haciendo, claro, con los diplomas europeos, el Pues ILEX y el IEX, que Euroclásica es quien lo gestiona. Genial, eso pues no lo está sabía. allá, sí, eso está allá. Se puede presentar a los alumnos al nivel vestíbulo, anual, que son los que ahora mismo está certificando. Pues no lo sabía. Y además en la Universidad de Salamanca está trabajando un grupo un equipo que no es únicamente español, es internacional, para ofrecer también una certificación Eulalia de latín, en este caso, para alumnos de España. Pero que las certificaciones del griego, del latín como lengua extranjera se lleva haciendo ya en Euroclásica en torno a 15-20 años, y de hecho del examen de griego España es el país que presenta mayor cantidad de alumnos, es un examen europeo, y el que más alumnos presenta de todas partes, y de latín somos los segundos, me parece, ahora mismo no me acuerdo de los datos, pero de griego somos los que más presentamos esta certificación. Pues ya te escribiré para que me pasen Entonces los datos. existe, y es precisamente eso, porque es que lo que se sustenta en estos exámenes es exactamente en el equivalente a un A1, A2, B1, B2, que tiene que ser capaz el alumno de entender y de expresar de acuerdo con las lenguas, con el marco común europeo de las lenguas, adaptado, pero existe, sí. Pues gracias. Pues ahora sí que hacemos un pequeño repaso. Muchas gracias. Es que no va a ser frío, fíjate la ventana ahí abierta, igual no sé si está la calefacción. Lo grabas todo, lo veis así, ya cada vez más complicada, gente. En el barrio Pilar, sí, más antiguo de la zona. Bueno, aquí estamos orando romano aquí para... Aquí seguro que te viven algún me la quito, me la pongo, la funda del teléfono. No la busques tú. Igual le he metido en algún lugar, y si no ya aparecerá. Pero sí, eso es muy buena. Bueno, tenemos, ya apareció, tenemos en primero, tenemos 17, Es imposible en en segundo, en nocturno y menos. Bueno, una vez ambientados, Salute omnes sodales, amici. Nos sumus circulus latinus matritensis, et solemus convenire, eo proposito, ut exerciamus linguam latinam et graecam. Modo noster Josephus Carolus monstravit viam et rationem aptissimam ad docennam linguam latinam graecamque, sed etiam oportet nos met formari, informari sicut possimus etiam loquit in schoolis et in vita privata. Et hoc facimus in sessionibus circuli latini matritensis, ego commendavo meos sodales gratis commendavo meos sodales et amicos il est Ignatius
qui est pictor, non est philologus classicus, nemo nostrum immo est philologus classicus, omnes nostro Marte, in modo, no, dicimus linguam latinam, et adium insanimus, ut multos annos consumeremus, no, in exercendis linguis antiquis. Et Alfonsus est philologus linguae hispanicae, sed etiam docet linguam latinam in gymnasio private. Nunc fortases non lo consumere neque dimidiam clepsedram, ergo longus non ero, et noster Ignatius non nulla dicet de rationibus sessionibus nostris. Ergo salvete omnes, sicut Paulus dixit, et nos solemus convenire, semelim et domade, itaut possimus exercere, et facultatem loquendi, et legendi. Et sessiones nostras solent durare del pater per 2 horas, quorum altera dicata est sermocinationibus, deste solemus per hanc totam horam loqui de rebus nostris, et sic quasi calefacimus vel praeludimus facultatem nostram loquendi, et praesertim intelegendi. Et dein altera in hora, quod solemus facere est, vel altera hora, quod solemus facere est legere, quosdam locos. Ea ratione ut singulos locos legant, et deinde suis propris verbis redant. Totam regnum, et quod est exercitium maximum momenti, quia sic possumus non nulla nova verba invenire, quia semper sunt sodales qui veniant auxilio, sed parecertim possumus roborare notitiam nostram et copiam nostram verborum, quae fortasse iam longe didiceramus, et non tam bene tenemus, et sic manet et multo melius haeret animo nostro. Sed, bene, volemus facere parvam officinam, nunc, et fonarius vos aliqui dicatis latine, de commendationibus Iusius, et hoc proposito portetut in gregibus parvis sitis exempliratia ternis vel quaternis 3 homines vel 4 proximi sicut positis loqui inter vos. Nos trademus paellas ut nunc esse cercitium sine metum. O portes in hipere. Madre, otra vez. Proprius aceras. Ready, Steven? Jam? Andrea? Paulus, visne ut tradam alteram paginam aut servo tanto mal. Sed est parte... Es Voy a poner con
yo también. Por eso. Han abandonado. Es comendable, los jueces deben ser comendables, es decir, estamos lingua latina et graecam in gimnasio nuncupato Non soleo latini. appellati quotidianamente lo pueden solo frecuentare lingua latina Informática. Computarum solem dicere. ad literam fungor, vale. Se lo puede basarte en el poste. Etiam in apps si possono Adeschio agli portali fisculari Lo che si se valiente non Pues pasamos a la tercera parte de esta jornada, de este foro, con Rodrigo.
problema de preparar una pantalla más pequeña. Haidete, pantes, ara akuo mai, Akuei. Bai. o Iosefos Karolos, Hispanisti, te Hispanike glose eipen, Ysteron de ho Paulos, kai alloi Romaisti, ego de nun Hellenisti, te Hellenike glose. Ho Ansgarios eipen, kai ego didaskalos eimi, alla uken lykeio didasko, alla allus matetas et allois topois didasko, oti autónomos didáscalos eimi. No sé si lo vais siguiendo. Nene. Tines hymon didáscaloi uk este. Kai hoi alloi, hoi heteroi, en lykeiois pantes didaskete, kai eto panepistemio. Hu didaskete, ara pantes et Madrite, Siniete, Manchanete, Jalego, panta. Ego ge ten Romaiken glosan, kai ten Helleniken, ten Archaian, kai ten Neoteran didasko. Tines hymon didaskete kai ten Helleniken glosan. Ara kai te nun Hellenike glosse legete. Ligo. Ego didaskalos eimi. Ara kai alloi didaskaloi entrade parestet es nun Hellenike glosses. Monos. Καλώς. Poiesomen olíga, poikila nun, ίσως olíga, poiesomen. En Jolego, τα πάντα συνήθεται, ανάγκη στην Royalta Grande συνήθεται. Nun, περί τεξοκίας λέγομεν, ου μόνον περίπου διδάσκαλοι, ου οι διδάσκαλοι λέγομεν. Ως περ πολλοίς πράγμα συγκίνηται, το γιάουτας λέξεις πολλάκις αγνοούμεν. Μανθάνονται στην ελληνική γλώσσα και αρχαία Ρωμαϊκή, αλλά παράδειγμα έχουμε εντάδε, ο οικίας, ίσως πάσιν γνωρίμες, ίσως πάντες γνώσκεται, πάντες έγνωτε, τάουτεντε ο οικία. Έχουμε νουν εντάδε τους ίσως Σύμψονας, ο Μπαρθολομάιος, ο Σίμψον, τίνον τέκνον εστί. Του Χομέρου, και της Μάρτς. κάιτες ίσως Μαργαρίτες.